Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Señor Jesús, sobre todos los hogares, sobre las personas que nos ven, Señor. Señor, abre los entendimientos, las mentes, los corazones, para que, Señor, no hablemos sino la verdad, Señor. Tú dijiste, la verdad os hará libres, Señor, y queremos ser libres, conociendo la verdad. Amén. Yo les había hablado de la trapisonda, del proceso de paz en cuanto al comunismo, a la implantación del comunismo. Molestaban mucho al expresidente Uribe y a otros candidatos por hablar de la parte de que nos estábamos venezolanizando, la parte chavista y todo eso. Y esta semana tuvimos la confirmación. Yo quisiera mucho que los políticos, los militares, los obispos hicieran una reflexión serena sobre este tema. Felicito al candidato Vargas Lleras porque tuvo el valor de decir la verdad, de que están culminando los procesos trayendo cubanos. Iban a traer 1000 cubanos, que son los que van a adoctrinar a los campesinos, imagino en el marxismo y en la revolución, dándoles una alternativa cruel y sádica, es decir, volviendo a la FARC, a los orígenes de la FARC, a las torturas, a la persecución, al narcotráfico y a la crueldad de los 6 millones de desplazados de la guerra de tantos años, adoctrinando 1000 cubanos en Colombia, traídos por el proceso de paz. Algunos dicen que es que les van a dar una beca, pues, como una compensación con el proceso de paz, pero yo no lo creo. Yo lo que creo es que los traen para el adoctrinamiento de todos esos lugares donde están los campesinos y donde está la FARC, para consolidar el plan que tienen de llegar al poder. Esos que dijeron que nunca iban a ser candidatos como de la calle y como los camaradas candidatos son Robledo de la calle, Fajardo, Claudia López, la señora Teodora, nos faltó el señor León Gómez, Cepeda y el otro del M19, que fue gobernador de Nariño. Todos esos candidatos, camaradas comunistas, Robledo de la calle, Fajardo, Claudia López, doña Teodora, que aspiran, tienen varios candidatos, los camaradas, como 7, 8 en Colombia, y que habían dicho algunos que ellos no iban a ser candidatos. Bueno, ya a ver si los obispos van a recibir más claridad de lo que es el proceso de paz, de lo que le habíamos dicho desde el principio, los que hicimos el voto por el no y que ganamos y que además le hicieron conejo y se lo burlaron, como hacen los comunistas, generalmente tuercen el pescuezo de la ley, y se convirtió en un gobierno ilegítimo, porque un gobierno que se roba un plebiscito pues pierde toda la legitimidad. De todas maneras, como quieren implantar el desarrollo comunista o neomarxista, o como decía un tío mío, marxista, como algunos de estos candidatos, los marxistas, de la calle, Robledo, Fajardo, doña Claudia, doña Teodora, todos. Bueno, nos faltó León Gómez y Cepeda y todos los que quedan ahí marxistas que aparecen en todos los grandes canales de televisión ahora haciendo su promoción. Felicito a Vargas Lleras por haber hecho esa declaración tan valiente, de haberle mostrado al país hacia dónde iba ese proceso de paz y a dónde conducía y a dónde está conduciendo en este momento. Vamos a tener los cubanos en Venezuela, pues ya todos los notarios son cubanos, los médicos son cubanos, están exportando cubanos por todas partes, porque con la hambruna y la catástrofe del comunismo en Cuba, pues tienen que exportar por lo menos médicos y adoctrinadores. Ya no son las capillas doctrineras para enseñar el cristianismo, sino los adoctrinadores de los campesinos, los cubanos en Colombia. Felicitaciones, doctor Vargas Lleras. Conste que no pertenezco a su movimiento, ni al del doctor Uribe, ni a la U, ni a la B, ni a la Z, ni a ninguno, porque los cristianos somos cristianos, y que no nos engañen más a los cristianos invitándonos a votar por ese tipo de embelecos y de tonterías. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, dice: me trasladó en espíritu al desierto
vio a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿no? Se maravillaron de ver a la bestia que era y ya no es. San Juan, capítulo 17 del Apocalipsis, bestia escarlata, el comunismo, bestia escarlata, el dragón rojo, que era y ya no es, pero que reaparecerá, dice San Juan. Mire la Biblia profética, cómo es de certera. La bestia escarlata, el comunismo, era y ya no es. La perestroika, el maquillaje del nuevo comunismo, el nuevo marxismo, uy, eso le va a caer a Juan de Jesús como una perla, como un diamante. La bestia escarlata era y ya no es, dice San Juan. Y más adelante avanza San Juan y nos dice, pero que reaparecerá, reaparecerá. La bestia escarlata ha reaparecido en Venezuela, en el Ecuador, en Nicaragua, en Camboya, en Cuba, en China, en Vietnam, en todo. El cuento de que el comunismo se había esfumado y se había quedado, mentiras. Ahora estamos nuevas formas de comunismo, de estos marxistas o maomertos, como decía un tío mío, maomertos. Bueno, la bestia que era y ya no es. Y vio aborrecer a la ramera, o sea, la falsa iglesia. La dejará sola y la quemará. Aborreció a la ramera, que era su aliada, la iglesia marxista de la teología de la liberación, la ramera. Vamos a hablar ahora sí de eso, porque ese capítulo 17 nos cayó de perla, ¿no es cierto?, del libro del Apocalipsis, que era y ya no es, pero que reaparecerá. ¿Y cómo reapareció? Que tenía una herida mortal, dice, ¿no? Sí. Y fue sanada. Gracias primero, doctor Rafael, por invitarme al programa. El programa que ha pasado, pues habíamos hablado exactamente de esto, ¿no? De lo que es el neomarxismo. Yo quisiera como iniciar el programa hablando como de los fundamentos. Siempre que hablamos del neomarxismo hay una cosa que nos debe traer acá, que es la ideología de género, porque van unidas, tienen como un cordón, van con un cordón umbilical. En la nueva presentación del marxismo se inventaron otro señuelo, ¿no es cierto? Sí, otro señuelo, o sea. Pero entonces vamos a hablar primero como unos breves, digamos que algunas pautas de digamos que las fundadoras de esta corriente del feminismo extremo. Hablaremos después de Gramsci, que habíamos hablado en el programa pasado, Antonio Gramsci, aquel gran genio que el italiano que se dio cuenta que ya no era la lucha de clases, ni la revolución de las masas, sino el cambio cultural. No era la producción contra los obreros. No, ya tiene unas nuevas formas que han sido acogidas de una manera maravillosa por la sociedad. Y terminaremos hablando de lo que son los logros de la ideología de género, que es el logro, digamos que es el éxito del neomarxismo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de neomarxismo, pues tenemos que abocarnos necesariamente a aquel 1884, cuando Federico Engels, el coautor del libro del Manifiesto del Partido Comunista, pues cuando escribe el libro El origen de la propiedad, el origen de la familia, la propiedad del Estado, pues entonces va a proponer y dice, listo, o sea, como hay una lucha, digamos una dialéctica entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores similar, existe la lucha entre el hombre y la mujer. Digamos que hay una hegemonía del hombre sobre la mujer, y entonces considera él que debe ser liberada la mujer de esa condición servil a la que la ha sometido el hombre. Por ahí empieza entonces ya los planteamientos, porque alguien decía, pero ¿qué tiene que ver la ideología de género, todos estos cambios, la reconfiguración de la familia con el marxismo? Tiene su origen. Y si ustedes miran digamos, los lineamientos de las fundadoras de estas corrientes feministas, yo diría que un 99,9% son marxistas, todas son defensoras. Entonces ahí hablamos de varias de ellas que fueron fundamentales, y miramos primero, por ejemplo, hay una señora, Margaret Sanger, o Sanger para los norteamericanos, que en 1920 ya empieza a plantearse la idea de cómo hay que generar, digamos, un sistema eugenésico, una eugenesia, que quiere decir como filtrar, como hacer una selección natural. Entonces proponía ella que las mujeres fueran esterilizadas, y aquellos niños sobre todo las mujeres que no tenían cierto coeficiente intelectual, entonces debían ser esterilizadas. Estilo nazi. Sí, el estilo nazi, porque decía ella que era una forma también de ir, ¿cierto?, depurando la raza, y hablaba de una raza superior.
Luego aparecen pues una serie de defensoras, entre ellas está Susan Anthony, 1966 más o menos, o más adelante Elizabeth Stanton, que son las que van allá a darle todo el fundamento, y un sinnúmero de defensoras de esta ideología. Y una que aparece, pues que es de bastante renombre, Simone de Beauvoir, que es una literata. Simone de Beauvoir, cuando escribe el segundo sexo, pues entonces ella va a hablar de esa condición de servidumbre que es la maternidad. Simone de Beauvoir pues, fue la amante de Jean-Paul Sartre, aquel filósofo existencialista ateo. Entonces Simone de Beauvoir pues, empezó con esa revolución de 1960, cuando se empiezan a generar todos los cambios a nivel político, social, y empieza ya pues, con todo el auge de la ideología de género, ¿cierto? Entonces todo eso se va instaurando y va trayendo, pues va arrastrando esto, hasta que llegamos ya con la ofensiva que es el neomarxismo de Antonio Gramsci, que hablamos en el programa pasado, aquel italiano de una contextura débil que militó en el Partido Socialista Italiano y después pues, terminó fundando junto con Togliatti o Togliatti, que se producía en el italiano, pues, lo que es digamos el Partido Comunista, con su revista que llamaba El Nuevo Orden, así se llamaba la revista, ¿cierto? Él pues es encarcelado y desde 1929 al 37 pues va escribiendo, decíamos, unos textos, no es un libro, una obra en sí, sino digamos que fragmentos. Dice que en los periódicos que le daban los compañeros de prisión, pues él escribía y luego ya los miembros del Partido Comunista Ruso, pues entonces consideraron que eso se debía compendiar en un solo libro que se llama Libros o Anotaciones desde la cárcel, donde se plasma todo. Es una idea genial, o sea, cuando uno lea a Gramsci dice, este tipo era genial. Genial en la medida de que vio que ya no era la lucha de clases. Él vivió en Rusia y se dio cuenta, pues ya en 1937 ya había triunfado la revolución bolchevique. Entonces decía Antonio Gramsci, pues la revolución se dio en el lugar no indicado, porque si los que han leído a Marx se dan cuenta que Marx decía que para que la revolución triunfara el país debía alcanzar un grado de desarrollo de industrialización. Entonces Marx decía que el país ideal en ese entonces, que había habido la revolución industrial, pues era Inglaterra. Se aplicó en un país que era miserable, como Rusia, que todavía tenía una economía feudalista, con el sistema de los zares y esa cosa. Y entonces él se da cuenta y dice, caramba, pues eso no triunfó, algo debió pasar. Y entonces para los televidentes saben, los que han leído algo de Marx, Marx hablaba de dos categorías, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura, digamos que es el fundamento, o sea, los constructores se dan cuenta que la infraestructura es lo que sostiene los fundamentos de todo. Entonces decía Marx, el fundamento de todo es la economía, las relaciones económicas. Y la superestructura ya viene siendo lo que se deriva de ahí, entonces el derecho, el Estado, la familia, la religión, etc. Entonces dice Gramsci, caramba, eso no funciona así. O sea, ya eso fracasa. Entonces viene la idea genial de Antonio Gramsci, entonces tiene dos términos que él los aplica de manera magistral, que es la sociedad civil y la sociedad política. Entonces ya no habla de infraestructura y superestructura, sino de la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad civil, pues decíamos en el programa pasado, es el conjunto de todos los organismos, lo llama él, entre comillas, organismos privados que reproducen las cosmovisiones, las tradiciones. Entonces, ¿cuáles son ellas? Las universidades, las escuelas, lógico, la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver por qué el ataque. Es un ataque frontal contra la Iglesia Católica y él lo va a demostrar por qué. Tenía unas ideas geniales, yo creo que no sé si lo de las FARC leyeron, me imagino que sí, o ellos siguen todavía con su visión marxista, leninista, estalinista, yo creo que son más estalinistas ellos, ¿no? El genio ese que homenajearon allá en el cementerio del sur, como el hombre que dio la vida por los más desvalidos, o los más humildes, que es la verborrea que utilizan. Ese genio yo creo que era más estalinista, ¿cierto? Con ese tinte militar que tenía, hasta degradar a las personas, como hizo con los secuestrados, cuando se burlaba de ellos de manera irónica y sarcástica, y decía, ustedes van a estar un tiempo acá hasta que nosotros decidamos, ya llevan 12 años y 14 años. Esos son los genios que ven ahora en las universidades y que la gente se ofende terriblemente si se les critica. Entonces ya aparece Santrich hablando sobre lo que es la democracia, sobre la ética. Es una sociedad perversa. O sea, lo terrible es que aquí somos de una memoria muy frágil y seguramente mucha gente votará por ellos. En la biografía reciente de Editorial Planeta
de JJ Benítez sobre Che Guevara, donde muestra la crueldad del sadismo. O sea, no es el hombre idílico, el poeta, el de la guitarra. Donde la biografía, 4 años de investigación sobre la crueldad del Che Guevara, ¿no? Semejante a nuestros guerrilleros, una crueldad y un sadismo espantoso. Bueno, entonces Gramsci decía, mire, hay 3 cosas que dan, son las raíces de ese sistema marxista. La economía inglesa, la economía liberal inglesa, ¿cierto? Claro. La filosofía idealista alemana de Fichte, de Kant, y la política francesa. Y esos 3 confluyeron y generaron la semillita del marxismo, como que crearon el huevito, y ese huevito se gesta a partir de una palabra que se llama la inmanencia. ¿La inmanencia qué es? La negación de toda trascendencia. Por eso se habla de esto de una sociedad inmanentista, una sociedad que ha decidido quedarse acá, que incluso le molesta mucho que le hablen de cosas trascendentes. De Dios, sí. Sí, que le hablen de Dios. Entonces, esa inmanencia va a decir, la idea genial de Gramsci es que Gramsci dice, mire, la religión cristiana también habla de materialismo, porque habla de cuerpo y alma, de 2 realidades que se juntan y se vuelven una unidad. Entonces va a decir Gramsci, pues entonces pesquémoslos con eso. Vamos a lanzar el anzuelo y nosotros vamos a hablar también de materialismo, pero es un materialismo anti-espiritualista. Entonces hay unas ideas claves en Gramsci, el inmanentismo, el historicismo y el materialismo. Él los trae todos, los trae. Traes en paralelo una frase formidable de Benedicto en una entrevista que le hizo, que dijo, hoy los sacerdotes hablan de las cosas penúltimas y no de las cosas últimas. No, a los sacerdotes... O sea, hablan de lo penúltimo, es de la materia, y no de lo último, que es la trascendencia, que es Dios. Caramba, uno ve cuando aparecen esas citas de la Biblia y los sacerdotes dan vueltas por acá y de acá y le sacan el quite y entonces lo acomodan y no sé qué cosa. O sea, les da miedo, dice la Virgen, por el respeto al que dirán. Es una sociedad muy, muy infantil todavía. Entonces la gente tiene miedo a ser reprobado, que diga la gente, que dirán de mí. Le voy a hacer un paréntesis, voy a publicar una profecía de una persona muy especial, que le caen las hostias en la mano, que le han caído escarchas, imágenes y cosas. Y la profecía dice que parte de la crisis que viene, la guerra mundial y de la catástrofe económica y todo es por maldición a los sacerdotes. La Virgen maldiciendo a los sacerdotes. Eso lo hizo en La Salet y lo hizo en Chile. Por las herejías, porque niegan al diablo, niegan los ángeles, niegan el purgatorio, niegan el infierno, niegan la salvación eterna. ¿No? ¿Qué fue lo que nos dijo Bergoglio? Que todos nos vemos allá arriba, ¿no? Y los que son malos se esfuman. Eso es una pompa. Una herejía, así como una pompa. Sí. Y no se quieren leer eso ni darse cuenta. Yo les doy la hora, la cita y el día. Y eso es una herejía, se llama apocatastasis. Y Benedicto dijo, quieren hablar de las cosas penúltimas y no de las cosas últimas. ¿Cuándo los he oído hablar del infierno, del cielo, de la salvación, de la eternidad? No. Felices, sean felices. Sigue, por favor. Bueno, entonces cuando en esos términos, pues entonces habla ya Gramsci de una cantidad de categorías, entonces él va a decir, vamos a hablar de la mundanización y la terrestridad, así lo llama él. Y entonces él va a decir, caramba, eso hace que el hombre vaya venciendo aquellas categorías religiosas que para mí, dice Gramsci, son evasión de la realidad. Era la misma filosofía de Marx, ¿no? La religión como evasión del hombre y las teorías de Feuerbach y una cantidad de pensadores. Entonces, en sus libros, si uno lo lee, en sus apuntes. Pero lo traduce a un lenguaje accesible. Accesible, claro. Si usted lee a Feuerbach, eso es un lenguaje elevado. Un lenguaje muy inaccesible, sí, al estilo alemán, ¿no? Sí. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, veamos todo el Apocalipsis 17, léanlo, porque es impresionante cómo la bestia escarlata era y ya no es, pero reaparecerá. Impresionante, como lo sucedió con la perestroika, creímos que se había caído el comunismo, en el muro de Berlín, cuando se cayó creímos que se había acabado el comunismo. Bueno, reaparecerá, está reapareciendo por todas partes con sus nuevas formas. La República Bolivariana de Cataluña ahorita. Sigamos a ver. ¿No? Sí, bueno, claro. Entonces,
A ver, aterricemos esto en términos sencillos. Entonces Gramsci va a decir, la genialidad de Gramsci va a decir, hablar de una sociedad política y una sociedad civil. Hablemos de eso, no hablemos de infraestructura y superestructura, sino bajémoslo acá. Entonces va a decir la sociedad civil, ¿cuál es? El conjunto de todos los organismos que reproducen las tradiciones, iglesias, universidades. Diría FECODE y compañía, todo, sí. Todo, ¿cierto? Sí, ¿Y la sociedad política cuál es? La sociedad pues que mantiene el poder. Entonces va a hablar de dos términos claves. La sociedad civil que representa la hegemonía. La hegemonía es el poder en que en tradiciones, en las cosmovisiones, en la parte religiosa, y la sociedad política que va a representar el dominio. Entonces dice Gramsci, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lenin decía, hay que destruir y tomar el poder para cambiar la sociedad civil. Gramsci dice, no, lo contrario. Hay que filtrar la sociedad civil para tomar el Estado. ¿Sí? Lo que nos está sucediendo. No, al contrario, o sea, si yo tomo la sociedad civil, pues yo cambio el conjunto de creencias, las cosmovisiones, las religiones. ¿Cómo? Me voy y me filtro, ¿cierto? Entro a unas categorías, incluso dentro de la misma religión, unas categorías teológicas, pero vaciadas de sentido. ¿Sí? Siguen siendo las mismas categorías teológicas, pero ya no tienen la esencia que deben tener. Entonces va a decir él, caramba, pues entonces vamos a cambiar todo. Y vamos a hacer, y lo dice de una manera cínica, vamos a introducirnos de manera maquiavélica con el camuflaje de defensores de libertades, de democracia. Entonces, al meternos ahí, pues hacemos lo que hace el virus del VIH, ¿cierto? Se introduce en el organismo, entonces como tiene la misma estructura del ADN, entonces la célula lo toma y lo envuelve y lo protege, en vez de combatirlo, lo protege. Entonces va a decir Gramsci, pues entonces entremos allá y vamos a cambiar todo, ¿cierto? Mediante unas estrategias, un sinnúmero de estrategias. Y va a decir, pues una de las cosas que hay que atacar es la familia, desintegrarla, porque eso era lo que decía Marx. O sea, Marx decía, hay que destruir la familia a la medida de que tenemos que destruir los vínculos, porque eso es lo que hace posible las sociedades capitalistas. Y vamos a destruir aquel ente que, dice él, reproduce los mitos, porque para Gramsci la religión es un mito, ¿cierto? Entonces hay que destruir. ¿Cómo lo destruimos? Pues entramos allá, cambiamos las categorías, que es lo que estamos viviendo ahora, es una realidad ineludible, que lo vemos, ¿cierto? Entonces uno lo ve, uno se queda asombrado cuando algunos sacerdotes le dan un giro, le tuercen la cabeza la palabra, se meten por allá, les da miedo y entonces piensan que irán los fieles, ¿será que dirá que yo soy tradicionalista? ¿Será que pensarán que yo soy una persona que no va, conservadora, que no va? Como ahora es terrible, ¿cierto?, ser conservador. Ay, en eso sí triunfó Gramsci, porque Gramsci dice, caramba, mire, cuando estemos allá apoltronados, pues no los combatamos desde el punto de vista violento, sino vamos a excluirlos, a discriminarlos. Entonces él tiene una maravilla para los que defienden esa teoría, ¿no? Entonces empieza a hablar él de unas estrategias. Lo primero que plantea Gramsci es una ofensiva cultural, por eso lo llama él la revolución cultural. La revolución cultural es cambiar las formas de pensamiento, cambiar la concepción de la familia, ¿cierto? ¿Y cómo nos adentramos? Pues nos adentramos por aquellos movimientos extremos feministas, ¿cierto? Que decíamos en el programa pasado, no es que nosotros estemos en contra, porque algunos podrán decir, si no hubiera Florence Thomas, pues entonces Florence Thomas no sé qué haría, reventaría el televisor, ¿cierto? Se pondría, no, nosotros estamos diciendo que la mujer no tiene los derechos, no, estamos hablando de un feminismo extremo, malsano, ¿cierto? Que corrupto en el sentido de que, bueno, eso lo hablemos después cuando miramos los logros de la ideología de género. Entonces dice Gramsci, lo primero es la ofensiva cultural. Y dice, ¿cómo? Mediante no la conquista del Estado, sino la conquista de la sociedad civil. Qué maravilla, o sea, vamos a cambiar todo. Y por eso él dice, caramba, si nosotros conquistamos tenemos que... Dese cuenta que en los acuerdos de La Habana, hay unos apartes donde se le dan una cantidad de emisoras a los miembros de las FARC, que primero que fue terrible, o sea, yo no sé cómo un Consejo Nacional Electoral deja que un grupo tan sanguinario siga teniendo el mismo nombre. Eso es aberrante, a mí me parece aberrante eso, ¿cierto? Claro, o sea, un grupo que humilló, que degradó a la sociedad civil, que la extorsionó, que llegaba y destruía a los pueblos,
a punta de cilindro bomba con metralla, grapas y estiércol de seres humanos para que se quedaban heridos, se gangrenaran. Cuando se iba a llevar a los hijos o a las madres, fusilaba al resto de la familia, Claro. o los ahorcaba, o los decapitaba, cualquier crueldades que hicieron. Pero es que ellos dicen que los niños iban para que ellos los acogieran, o sea, era una especie de bienestar familiar, ¿sí? Entonces se sentían protegidos. Yo me imagino que bajo los mantos de Raúl Reyes o del Mono Jojoy, tal vez o de se protegían Teodora. de los mantos, o de alguna de esas, ¿cierto? Entonces, en eso, queridos amigos, la gente dice Gramsci, caramba, la sociedad se masifica y vive del sentido común. El sentido común para Gramsci, ¿qué es? Pues la recepción acrítica de todo lo que los medios de comunicación le venden, que eso ahora sí que triunfa, ¿cierto? Yo cuando hacía prácticas en un noticiero, cuando estudié periodismo, pues en el consejo de redacción se decía, ¿cuál es la primera noticia? ¿Con cuál caemos? ¿Y qué le colocamos para matizarla? Entonces una niña de farándula. ¿Y qué le colocamos ahora? Eso está hecho adrede. O sea, la gente piensa que en un set... Sí, unas piernas Sí, largas, sí. claro, que eso es ahí, a ver la topa tolondra, no, eso es organizado. Y decía, se matiza, esta noticia no, porque es muy dura, esta no, suavicemos, mira, que no sé qué cosa. Hay que mantener a la gente así. Y dice Gramsci, sí, el sentido común es la aceptación acrítica de todo lo que la hegemonía vende. La hegemonía, ¿quién es? La sociedad civil. Y la sociedad civil para Gramsci pues no es nada ni menos que los que ostentan el poder. ¿Quiénes ostentan el poder? Las universidades, los medios de comunicación, la iglesia. Él tiene una aberración contra la iglesia católica. Él no combate a la casa sobre la roca, no. Ni a los testigos de Jehová, ni a Cristo ni a los mormones, ni haciendo el bien. No. Es la iglesia católica. Y él lo explica muy detalladamente por qué. Es una maravilla cuando uno ve en la puesta en escena de esa filosofía camuflada de bondad, de democracia. No, Caramba, es que Maduro habla de democracia. Ay, claro, y Fidel Castro hablaba de la democracia cubana. Sí, claro. La democracia les permitió en Venezuela quedarse con 17 gobernaciones. A un señor que tiene la aprobación del 8% y uno no entiende mágicamente. Si los señores decían, mire, nosotros digitábamos y por el candidato de nuestra preferencia y nos votaba el de la oposición. Le quitaron las huellas a los votantes. Claro, incluso para muchos poder de ellos lo capturaron. Algunos de ellos votaron 7 veces, algunos de la oposición. No, hay una cosa muy importante, me acuerdo de Gaitán, Jorge Elías Gaitán decía, hasta las 4 de la tarde vota el pueblo, desde ahí en adelante vota la registraduría, decía Gaitán. Bueno, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Conquista no del Estado, sino de la sociedad civil, ¿cierto? Metámonos allá. Entremos como el camaleón, disfrazados de libertad, de igualdad. Esa frase trillada de la Revolución Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Sin Dios. Sin Dios, ¿cierto? Entonces eso se trajo acá y se puso acá. Entonces toda la gente se comió el anzuelo y entonces dice, pero caramba, ellos hablan de la libertad, de la igualdad, de la bondad. Claro, yo me pregunto si leyeron a Gramsci, me imagino que sí, ¿no? ¿Será que se llama Timochenko? Yo me pregunto cuando ellos sean candidatos, ¿cómo participarán? ¿Con el seudónimo de delincuentes o con el alias? ¿O será con los nombres reales? ¿Será Luciano Marín o Iván Márquez? ¿Cómo los identifica uno? No, como Humberto de la Calle. Pues sí, o Fajardo. Bueno, los camaradas de la Calle y Fajardo. Bueno, ofensiva cultural. Y va a hablar una cosa clave, él dice una agresión molecular. Ustedes saben cuando se agrede las moléculas, ¿cierto? Se destruye el organismo. Si no vean una bacteria, entonces hay que agredir molecularmente. ¿Cómo es la agresión molecular? Es de una manera, él dice serena, calculada, ¿cierto? Vamos entrando y vamos cambiando cada cosa. Vamos a reconfigurar entonces la familia y vamos a distanciar procreación de sexo y vamos a decir entonces que lo que define al hombre o la mujer no es el sexo sino el género. Esa locura, ¿no? O sea yo soy, por eso ahora en el noticiero español sacaban los pósteres que colocaban en Madrid, donde aparecían 2 niños agarrados de la mano, uno con el pene y el otro con un órgano femenino, 2 niñas agarradas de la mano, una niña con un pene y la otra con su órgano femenino. Entonces les decía, todos somos iguales, mira, lo que define si eres hombre o mujer no es el sexo, es el género. Esa idea la arrastraron de los cabellos. O sea,
La trajeron. Dios no creó a Adán y Eva, sino a Adán y Pedro. Adán y Pedro, sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, luego dice que hay que hacer desmontar y montar. O sea, desmontar, ¿qué es? Vamos a deconstruir, vamos a tumbar el edificio, las tradiciones, el edificio que tiene sobre todo toda esa ideología que ha manejado la iglesia, dice el adoctrinamiento de la iglesia, y vamos a construir nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con una paciencia de Job y con un cálculo maquiavélico. Entonces que no seamos percibidos, sino que nosotros entremos allá y no nos identifiquen como agresores, sino como uno de los nuestros. ¿Sí? Entonces ahí está toda la sabiduría, o sea, sabiduría en el sentido de que ellos supieron cómo entrar. ¿Cómo lo hicieron? Porque se dieron cuenta del fracaso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dieron cuenta que, estilo Venezuela, o sea, si no me obedecen, si yo no logro conquistar el poder, lo hago a través de la represión y de la fuerza. Que era, pero y ya no es. Ya no es. Pero volverá a ser. Claro, porque se ha camuflado. Y eso sí que ha entrado muy fácil a la sociedad. Ha sido un bocato de cardinales, ¿cierto? Sobre todo para las defensoras de estos de derechos. Y bueno, uno podría quedarse hablando aquí de toda la maravilla que plantea Gramsci, que fue un genio en eso. E incluso hay uno que lo toma muy bien, que es muy afecto de la universidad donde yo fui egresado. Sí, que no quiero nombrar acá, donde no fui muy querido porque no comulgaba con la filosofía de las FARC, porque yo no reconocía que era un proyecto político válido. Y entonces lo toma Antonio Negri. Antonio Negri, que es uno de los creadores de Brigada Roja, el profesor se enervaba. No digas eso. Antonio Negri nunca fue, claro que sí, porque estuvo en la cárcel cuando mataron a Aldo Moro en Italia. Y entonces él escribe sobre la revolución de las masas, y eso es un libro de los de cabecera. O sea, era una de esas universidades que la Madre Angélica decía que les quitara el nombre de pontificia, decía la Madre Angélica, porque ¿no? ya no se merecían ese nombre, decía la Madre Angélica. No sé, a mí no me querían mucho, o sea, para mí fue una tortura, la sustentación de tesis fue una tortura real. ¿En qué carrera? Tú hiciste 3 carreras. Ciencia política. Ah, en la ciencia política, sí. Yo me gradué en una maestría. En esa que estudiamos juntos. Entonces, pero fue terrible, o sea, porque es que, caramba, cuando el doctor Uribe decía, en esa universidad hay gente, todo el mundo puso el grito en el cielo. Sí, ¿Cómo así? Claro que sí. Cuando el doctor Uribe dijo que el marxismo venía de esa universidad famosa, de algunos padres pontificios, el doctor Uribe dijo, qué escándalo, ¿no? No, eso fue un escándalo, yo me reía, decía, pues tenía claro. toda la razón el doctor Uribe. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo destruimos? Va a decir Gramsci. Sencillo. Desprestigiemos a la clase hegemónica, quiere decir. ¿Cuál es la clase hegemónica? Desprestigiemos a la iglesia. Desprestigiemos incluso a la misma clase dirigente, la que no comulga con nuestras ideas. Con epítetos. Sí, epítetos. Entonces yo para algunos que me están viendo, soy un ultraconservador, sí lo soy, ¿cierto? Si se trata de defender las cosas de Dios, tradicionalista. Lo soy. Tradicionalista, me encanta ser así, ¿cierto? Pero nunca voy a comulgar con la idea que el matrimonio de 2 mujeres es un matrimonio con las mismas características de un matrimonio tradicional, jamás. Es que no es ¿cierto? matrimonio, pues. Ana Catalina Emmerich decía que cuando uno calla la verdad, comete un pecado. Y sí que lo hacen acá, ¿cierto? ¿Cómo? Sí que lo hacen. Sí que lo hacen. Lo dice Santiago. Claro que Gramsci no dice que hay que desprestigiar por la rama judicial porque ella misma se desprestigia. Ya se desprestigió aquí, sí. Entonces hay 13 magistrados que, incluso a mí me daba agonía cuando yo lo veía con el cartel acá, ¿no? El número. Dice, caramba, pues uno como cristiano no siente alegría por el mal ajeno, pero ellos se fueron conscientes de eso. O sea, si yo soy un magistrado, si yo soy un modelo conductual y yo me pervierto, pues yo soy como conocedor de la ley, yo sé las consecuencias que debo asumir, pero como tenían todo camuflado, ¿cierto? Como aquí se oculta todo. Y se meten a la cárcel un montón de inocentes por política, no sí. Por ley, sino por política, como ha sucedido en Colombia con muchos inocentes. Cuando estaba el programa de Jaime Garzón y Diego Leonor Hoyos, ellos decían una cosa y luego se reían. Cuando el actual presidente de la Corte dijo que aquí jamás se tomaban decisiones con tinte político, con sesgo político, caramba, ellos se mirarían y se morirían de la risa. Ese fue el chiste del año, ¿no? Sí, es un chiste. Todo el mundo lo sabe que es así, que funciona así.
Todo el mundo sabe que aquí se legisla, sobre todo en las pequeñas ciudades también, de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a la influencia que tiene el señor, ¿cierto? Hay unos casos que son aberrantes, que no se ha dado solución. Incluso he conocido casos en los cuales se detiene la investigación, ¿cierto? Y se dan casos, aquí hay muchos, ¿cierto? Donde la señora que mata al ganadero, entonces le paga a uno de los fiscales 2.000 millones de pesos para que detenga el proceso, pero luego llega uno que sí es honesto y destapa todo eso. ¿Sí? O al exgobernador Ramos, que lo tienen 3 años en la cárcel sin pruebas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces continuemos, decimos, desprestigio de la clase hegemónica, desprestigio de la iglesia, señores. ¿Y será que o se han desprestigiado ellos mismos? Se desprestigiaron ellos mismos, sí. Desprestigio del ejército, porque el ejército representa la sociedad política, ¿cierto? El dominio. Vamos a un paréntesis un instante. Qué maravilla la Biblia, capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, de lo que estamos viviendo y lo que se avecina, es que es inminente, yo creo que es cuestión de semanas, esta tercera guerra mundial y este ataque más adelante de la bestia escarlata, el comunismo, contra la ramera, que es la falsa iglesia, que ya está dividida la iglesia remanente y la iglesia marxista, digámoslo de alguna manera, de la teología de la liberación, que la inventó. ¿Quién inventó la teología de liberación? La teología de la liberación dice Pachepa, que es uno de los agentes de la KGB, que ellos fueron los inventores. Pachepa y otro de los KGB, el Servicio Secreto Ruso. Él mismo lo dice, ¿no? Sí, fueron los comunistas y se lo insuflaron a los, sobre todo en Brasil, empezó después en Boff y Gutiérrez, que fueron reacogidos por el Papa Francisco, que habían sido expulsados de la iglesia. Bueno, digamos. Bueno, entonces va a decir Gramsci, deconstruyamos, tumbemos, vamos a derruir. Y luego, una cosa que hay que derruir y tumbar es la religión y la fe. ¿Por qué? Porque dice él que la fe se mueve en un estado prerracional, infantil, para Gramsci. O sea, nosotros aquí somos prerracionales, los dos. Y estamos en un infantilismo todavía. Y que dice Gramsci, la religión es producto de las sociedades atrasadas, de sociedades no adultas. Entonces hay que quitarle eso, hay que acabar con eso, con esa inmadurez y ese tinte prerracional. Y entonces inicia todo su proceso y se va camuflando. Y entonces llegamos al momento actual, triunfo, el éxito es total. Porque se infiltraron dentro de la sociedad con digamos que con otro nombre. Es la misma novela, pero representada por otro actor y otras actrices. Claro, maquillados. Es maquillado. Entonces dice, como fruto de eso, pues tenemos la ideología de género, en la cual se ha separado sexo de procreación. Claro, como Engels decía que el mayor condicionante para que la mujer no pudiera vivir como el hombre era la maternidad, pues entonces, ¡pum!, sesguemos eso. No maternidad, ataquemos la natalidad, ¿cierto? Liberemos al hombre, a la mujer, de la maternidad. ¿Por qué? Porque las mujeres se ven condicionadas con el embarazo, se ven condicionadas con la lactancia, se ven condicionadas con el cuidado de los niños y eso les impide a ellas realizarse igual que los hombres. Caramba, yo no entiendo cómo en las escuelas se quiere hablar de una igualdad de género si por naturaleza yo como psicólogo sé que la estructura mental de una mujer, de una niña es diferente a la de nosotros los hombres, que los niños aprendemos con un proceso más lento y las niñas aprenden más rápido, que la niña se desarrolla más rápido que los hombres. Es una locura, o sea, es una locura por estos tipos y estas mujeres que dice alguien que es la dictadura de las minorías, o sea, un deseo mío se convierte en un derecho y yo tengo que imponerlo. Y la sociedad debe callar, porque si usted se atreve, vea lo que está pasando en España. Si usted se niega a aceptar esos pósters donde la niña, están los dos niños agarrados de la mano,
La niña con los dos, uno tiene el órgano masculino y otro femenino. Si usted critica eso, lo sancionan con 10.000, 40.000 euros. Entonces es una dictadura, es una imposición. Ahí está, se vuelve otra vez, aunque Gramsci dice que no se utilice la violencia, se vuelve otra vez a la violencia. Ya no física, pero sí es la exclusión que es lo más terrible, ¿cierto? Entonces vamos a reducirlos moralmente, psicológicamente, para que la sociedad lo señale. Es un viejito que habla ya de tonterías, hablando del cielo, el infierno, el purgatorio. Nosotros no queremos eso, dice Marx. Queremos es un paraíso en la tierra. Esa maravilla de la Biblia cuando dice los viñadores homicidas. Saquemos al hijo. Matémoslo, ¿cierto? Y digamos que ese símil del paraíso cuando Dios excluye a Adán y Eva, entonces ahora no. Nosotros tomemos el paraíso y excluyamos a Dios, saquémoslo. Lo sacamos, decimos al revés. Ahora Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre de hoy creó a Dios a su imagen y semejanza. Es una antropología, dése cuenta que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, dése cuenta que ustedes le hablan de derecho. El niño le conoce todos los derechos, pero el niño no le conoce deberes. Por eso dense cuenta la arrogancia de los jóvenes, ¿cierto?, contra la autoridad, porque claro, no han introyectado lo que es el sentido de autoridad. Incluso los papás, cuando ve a uno con los niños, estos niños milenios, esos niños que son todos frágiles, entonces tienen 26 años, 28 años y son como palillos, entonces se sienten vulnerables frente a la vida, entonces son con una baja tolerancia, bajísima tolerancia, casi una tolerancia enfermiza, entonces si no tienen lo que tienen, si papi y mami no les dan, entonces ellos se suicidan. Esos son los nuevos niños milenios ahora. Incluso hay unos de 30 que todavía no han trabajado y hicieron una carrera profesional, pero el papá las protege o la mamá. Y los está sesgando, los está castrando totalmente. El índice de adolescentes en Cali que se suicidan se duplicó, ¿no? Claro. No, pero hay una cosa muy importante, Juan de Jesús, es que nadie habla de los derechos de Dios, ni siquiera en los púlpitos. No, les da miedo. Los derechos de Dios no existen tampoco. Caramba. Sí. Es el miedo, doctor Rafael, el miedo a ser reprobado. Se cuenta, parecemos como es una sociedad infantil. En eso sí tenía razón Gramsci, porque es que nos da miedo. ¿Qué dirán de nosotros? O sea, es la aprobación, como el adolescente que va y hace lo que no quiere porque necesita ser aprobado. Entonces la sociedad tiene mucho miedo a la reprobación y quiere demostrarse. Por eso se cuenta en los reality cómo aparecen las grandes filas o una cantidad de personas en un estadio para ver si un travesti le firma un autógrafo de una temperatura de 30, 32 grados, porque es el reconocimiento. O vas a Andrés Carne de Res, entonces te toman una foto y entonces estás con don Sigilo no sé qué cosa y con don Pepito Montes y entonces eres famoso porque estás en Andrés Carne de Res. Eso es una sociedad esnovista, ¿cierto? Entonces, eso primero decimos, la ideología de género ha conseguido separación, sexo y procreación. Segundo, el aborto impuesto en gran parte del mundo es también fruto de esa ideología de género. ¿Por qué, caramba? Porque es que si esa sociedad tradicional, ¿cierto?, respetuosa de la vida, considera a la mujer como la mujer que gesta, que procrea, que ayuda, entonces yo tengo que sesgar con eso. ¿Cómo me libero de eso? Eliminando el problema. A mí me parecía terrible cuando una mamá me confesaba que ella, cuando tuvo la intención de abortar, ella le decía a su bebé en su vientre: es que tú eres un problema, tú estás impidiendo mi realización personal. Y después de nacer la niña, eso tiene unas secuelas enormes, claro. Porque uno percibe, así como emocionalmente, claro. ¿Acaso no es alimentado uno por el cordón umbilical? Claro, así como lo envía, por eso la mamá que fuma tiene sus efectos en el bebé, la mamá que se pinta el cabello porque tiene una cantidad de plomo, ¿cierto? Eso tiene unos efectos en el niño. La mamá que la maltrata, por eso los niños, es una cosa cuestionable cómo encuentra niños uno de 9 años que ya, caramba, ¿de qué te diagnosticaron? Trastorno bipolar. Unas jóvenes hermosas, pero con un autorrechazo, una percepción corporal infame. Y es como si se odiaran a sí mismos, entonces buscan unas maneras de escapar. Claro, desde el vientre materno se percibe todo eso. Todo, las emociones. Todo eso entra en el cerebro y entra en el alma también, ¿no? Y vienen todas, claro, en la psicología nueva,
descubre la renovación carismática en la sanación interior, descubre todo eso. Félix Madre, el psiquiatra francés, médico y exorcista, habla de todo eso, de cómo él ve en los niños que nacen con ese rechazo desde el vientre materno, cargan toda su vida con eso. Es impresionante eso, impresionante. Y la frase de Pablo VI me impacta mucho. Negarles la entrada al banquete de la vida, dice Pablo VI. La infamia de asesinarlo en su mejor recinto, en su mejor habitación, de ahí lo sacan. Eso me parece terrible, bueno. Es espantoso. Pero eso dicen que es la abominación más grande para Dios, más que la abominación de los asesinatos afuera, es el asesinato adentro, en el vientre, y que por eso Dios va a castigar al mundo como no hay ejemplo, dice la Virgen. Dios castigará al mundo como no hay ejemplo, dice por ese tipo de cosas. Dice la Organización Mundial de la Salud que hubo 50 millones de abortos. Sí, lo o que sea, sabemos, los ¿no? que son reconocidos, ¿no? Porque la niña va a la clínica, entonces lo registran y todas las cosas, ¿cierto? Y Nelly Madrigal, la profetisa que vamos a publicar el libro, que es muy impresionante, La mística de Envigado, de Antioquia, decía que Dios va a destruir a Colombia pedazo a pedazo. Y dice, en parte por eso, dice, en parte por eso. Y el Escorial dice que como la mujer no cumple el rol que tiene y se ha vuelto hombre, y el hombre-mujer también es parte del castigo. Y lo último que dice es una maldición a los sacerdotes por negar las verdades eternas también. Yo no había visto a la Virgen haciendo maldiciones después de la Salet y ahora volvió con este evidente famoso a maldecir a los sacerdotes que niegan las verdades eternas, y por eso es parte de la razón del castigo del mundo. Otra cosa que ha generado ese neomarxismo, pues es el lesbianismo. El lesbianismo se ha impuesto entre las mujeres seguidoras de esta ideología como el resultado de la búsqueda del sexo sin las complicaciones de un posible embarazo. ¿Cierto? O sea, yo no quiero disfrutar del sexo, pero no quiero comprometerme, ¿qué tal que quede embarazada? Entonces vieron la manera, y sobre todo aceptada socialmente, ¿cierto? Cuando nuestros honorables magistrados son honorables. Entonces, honorables, o sea, decía un profesor de una universidad muy famosa, caramba, yo les prohibía a mis estudiantes de Derecho que les dijeran honorables porque no se lo merecen, no son dignos de eso. Cuando nuestros honorables... ¿Te acuerdas de la politóloga guatemalteca? Sí. ¿Cómo se llamaba? Gloria ¿Álvarez? Álvarez, sí, creo que sí. Que decía los HDP, los hijos de la política, decía. Sí. ¿Ah? Bueno, entonces ese lesbianismo pues fue fruto de eso, o sea, quiero disfrutar pero sin complicaciones del embarazo. Igual es una familia. Lo más curioso que me parece a mí es que odian la familia tradicional, donde hombre y mujer procrean, pero quieren adoptar. Yo no entiendo eso. O sea, es un odio. Si ustedes leen, queridos televidentes, los libros escritos por las feministas extremas, ellos odian la maternidad, pero quieren adoptar, caramba. Pero no le preguntan al niño, oye, bebé, ¿tú quieres que te adopten 2 mujeres o 2 hombres? Se habla de los derechos de los homosexuales, pero no los derechos del niño, pero ahora ¿cierto? hay hasta 3. Claro, el poliamor. El poliamor. Entonces, viven 3. Entonces, es que decía una periodista de Caracol, ojalá que no me esté viendo, que ya no ve este programa porque le parecen muy retrógrados, que al fin Colombia había llegado a la civilización, había aceptado el matrimonio de gays, ¡qué maravilla! Abrácese todo, ¿cierto? Somos como Holanda, un ejemplo que es Holanda, ¿cierto? Somos como Francia, o sea, entramos al mundo de civilización. La descomposición social es civilización, y por eso andamos siempre denigrándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Como colombianos. Entonces, con ese inconsciente, ese complejo colectivo, complejo de inferioridad que se ve marcado sobre todo en las elecciones, afortunadamente esta clasificó, pero uno ve cuando van a jugar, entonces ya cuando están muertos de miedo porque van a jugar con Alemania, entonces ven unos apellidos extraños y contra Argentina, entonces son descendientes, todos tiemblan. Ese inconsciente colectivo, ese complejo que hay, que tiene que ser superado, ¿sí? Entonces, el hombre, pues claro, el hombre que ya no intenta dominar sexualmente a una mujer, pues ¿cómo?
Eso es una paradoja de la vida. No intenta comprometerse ya, porque si lo hace, va a esclavizar. Entonces, ¿qué dirá Engels? ¿Qué dirá Marx? ¿Qué dirán los nuevos neomarxistas? La descomposición moral. Y la violencia, dice una mística italiana, dice que traerá la gran catástrofe sobre el mundo. Esta descomposición moral y la violencia entre los hombres y la injusticia social. Sí. Hay una cosa curiosa que yo he palpado aquí en los políticos de esa línea de izquierda, es que ellos pueden denigrar de todo mundo. Hay que denigren de ellos, digan algo de ellos. Están ofendiéndolos, los están excluyendo, y hay alguien que se oponga a estas teorías malsanas. Los camaradas candidatos, Robledo, De la Calle, Fajardo, Claudia López, Teodora, bueno. Hay muchos más. Camaradas candidatos, claro. Camaradas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis un instante. Conclusión. Para seguir en el próximo programa seguimos, ¿no es conclusión cierto? Es que con eso se vino un relativismo moral que es fruto de todas esas corrientes neomarxistas. Entonces en ese relativismo moral todo se vale si se desea. Todo vale si te hace feliz. Si no te hace daño, fresco, tranquilo. No se olviden que fumar marihuana es desarrollar la personalidad, ¿cierto? Inyectarse heroína también es desarrollar la personalidad. Así lo dijo un honorable magistrado. Claro, el autor del libre desarrollo de la personalidad. Sí. Eso es. Entonces los niños están muriéndose en las calles, se están pudriendo de droga y están desarrollando la personalidad. Eso es el relativismo moral. Sí, Otra cosa que es el adoctrinamiento de los menores y el sexo prematuro. Atrévase usted a decirle a los niños que no hagan eso, que conserven su castidad, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque caramba, estás desfasado. Como psicólogo, ¿qué era mi decano, no? De psicología? Que yo me volví desfasado. Yo le conté de mi amigo que fue al infierno, ¿se acuerda el testimonio? Dijo que había visto un niño de 4 años en el infierno. Eso es terrible, eso, me parece espantoso. Bueno. Otra cosa es la hipersexualización de la sociedad. Es una sociedad erotizada, totalmente sexualizada. Entonces uno ve a los niños sexualizados en esa corriente hedonista, que es evidente, es una corriente hedonista donde las personas son cosificadas, ¿o no? Sí. Es una realidad. O sea, llegamos a un tiempo en el cual las personas son cosas, yo las utilizo incluso por la misma industria y las desecho. Entonces ya una modelo, cuando pase 28 años, caramba, pregúntese si todavía sigue en la vida laboral. Hay una que dicen que una de las causas de su suicidio fue eso, ¿no? Porque ella escuchó a algunos directivos, le dijeron, tal persona ya va a cumplir 30 años, imagínate que por ahí vienen 3 que son más lindas y tienen 29, 18 años, 19, y entonces está como que ya, entonces eso hizo que la niña entrara en crisis. Desecho. Porque ya no era consumible, ¿no? Infortunadamente esa es la palabra, consumible. Los seres humanos nos volvimos seres consumibles y sin ninguna desfachatez la gente dice, lo hice. Entonces yo me beneficio. Y no importa el alma de las personas. Por eso habla mucho la Biblia, en el Apocalipsis habla del tráfico de almas, ¿cierto? Tráfico de almas, entre las causas del Apocalipsis, el diagnóstico que el Apocalipsis habla, cuando dice se indignaron las naciones de la tierra, que es lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? Se indignaron los pueblos de la tierra y habla de las causas y habla del tráfico de armas, tráfico de almas. Aquí trafican con niños ya, ¿no? Claro. Y con mujeres, y ya es tráfico nacional e internacional. Hemos regresado, como decía un autor famoso, regresamos a la noche de los tiempos, decía, regresamos a la noche de los tiempos. En lugar de evolucionar, involucionamos hacia la noche de los tiempos, hacia la iniquidad, que Jesús dice en Mateo 24, crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Crecerá la iniquidad en toda la tierra. Por eso tendremos guerra mundial, tendremos invasión rusa a Europa,
tendremos hambrunas, pestes, terremotos, donde no los hubo antes, como dice la Virgen. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, y te adoramos. Bendícenos, Señor, consagramos a Colombia al Inmaculado Corazón de tu Madre, que nos bendiga. Madre mía, salva Colombia, bendito seas. Juan de Jesús, Dios lo bendiga, Dios le pague. ¿Seguiremos o no? Sí, la próxima semana seguimos. Es agradable, ese tema tiene muchas aristas, ¿no? Nos falta mucho para seguir hablando de todos estos marxistas, ahora que tenemos 8 o 10 candidatos y que vamos a importar cubanos a Colombia, según las valientes declaraciones del doctor Germán Vargas, que lo felicitamos por ese valor. Que Dios los bendiga a todos y un abrazo para todos. Gracias, Juan de Jesús. Muchas gracias a usted por invitarme. Es un placer.